Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. La huelga de agricultores y ganaderos sigue su curso en diferentes partes de Europa, sin que todavía se haya llegado a un acuerdo. En España la cosa se ha complicado porque a los agricultores se sumaron hace 3 días los transportistas. Este lunes fue el primer día de paro indefinido de ambos sectores, lo que ocasionó problemas en algunas carreteras. Durante el fin de semana los agricultores trataron en vano de entrar en Madrid, pero la policía se lo impidió. Tenían previstas también movilizaciones en Valladolid, donde se celebraba la ceremonia de entrega de los premios Goya, pero también les fue imposible acceder al centro de la ciudad. Lo que los agricultores piden ya lo vimos a grandes rasgos en la contracrónica del pasado jueves, y de ahí no se han movido. Sienten que su trabajo peligra por la excesiva regulación proveniente de la Unión Europea y por la competencia que llega de países extracomunitarios, cuyos agricultores no están sometidos a los mismos requisitos de producción. Algunos partidos han aprovechado para reclamar medidas proteccionistas que cierran el mercado agrícola europeo mediante elevados aranceles y la exigencia de cumplir la misma regulación para todos los que quieran acceder a él. El hecho es que, si bien en Europa hay explotaciones agrarias que no podrían sobrevivir sin subsidios y protecciones, otras no necesitan nada de eso. De hecho, ambos, tanto los subsidios como las protecciones, les esclavizan y les restan competitividad. En muchos países de Europa, beneficiados por un clima templado y propicio para la agricultura, el sector agroalimentario es extraordinariamente competitivo. Al clima se une la tecnificación de sus explotaciones y la pericia de sus profesionales. España, por ejemplo, tiene una balanza comercial positiva en este aspecto. En 2022, el sector primario exportó por valor de 68.000 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 54.000 millones. Los agricultores españoles se benefician de la apertura comercial dentro de la Unión Europea, a donde van dirigidos 2/3 de sus exportaciones. Más allá lo tienen algo más difícil, a causa de las regulaciones impuestas por Bruselas. Buena parte de ellas absurdas y que lo único que consiguen es encarecer la producción cuando no directamente impedirla. Tratan de compensarlo en Bruselas con subsidios y eso empeora aún más la situación. Sin los grilletes de la hiperregulación, los agricultores europeos y más concretamente los españoles podrían conquistar mercados en todo el mundo, ya que su productividad y eficiencia es muy alta. El sector primario español es 4 veces más productivo que el del norte de África y 11 veces más productivo que el del resto del mundo. Números similares tienen los agricultores italianos o alemanes. Pues bien, para tratar este tema, visita hoy la contracrónica Manuel Llamas, un viejo amigo que tras un efímero y esperemos que único paso por la política en los últimos años, ha regresado al oficio del periodismo donde nos conocimos y trabajamos juntos pues hace ya un montón de tiempo. Manuel, que es gallego de nacimiento, tiene bien estudiado este tema y nos trae un mensaje de optimismo. Una semana cumple ya la huelga de los agricultores y mucho la verdad es que no se ha avanzado. Está toda Europa patas arriba y también España, donde la huelga se ha metido de lleno en el debate político como no podía ser de otra manera, conociendo nuestro país y lo polarizado que está. Mientras los terminales mediáticos cercanos al gobierno se quitan hierro al asunto e incluso señalan a los huelguistas como señoritos que viven de subvenciones, y no me estoy inventando nada, esto mismo se ha llegado a decir, en la oposición hacen lo contrario y apoyan las movilizaciones. Algunos partidos como Vox, cuya presencia en el medio rural es notable desde hace ya mucho tiempo, saben que en esto juegan en casa y tratan de aprovechar la huelga al máximo para extender su mensaje o sus mensajes, porque estos días desde Vox y su entorno se han dicho muchas cosas, algunas dirigidas a restringir el comercio con países extracomunitarios. Algunos agricultores, pocos, afortunadamente, se lo han tomado al pie de la letra. La semana pasada un grupo de agricultores asaltó un camión que cargaba tomates provenientes de Marruecos, algo que generó cierto estupor, ya que es precisamente eso lo que los agricultores franceses vienen haciendo desde tiempo inmemorial con los camiones españoles.
En las redes se pudo ver como muchos lo defendían, arguyendo que era competencia desleal, en tanto que los agricultores marroquíes no tienen que pasar por las mismas horcas caudinas regulatorias que los españoles. Para solucionarlo proponían cerrar la frontera, fijar aranceles muy elevados o directamente obligarles a adoptar la misma regulación que dentro de la Unión Europea. En definitiva, proteccionismo. Otros, en cambio, lo que pedían era que se quite esas cadenas a los agricultores españoles para que puedan competir en igualdad de condiciones. Bien, volvemos a lo de siempre, liberalismo frente a socialismo. En Vox últimamente, como bien sabemos, parecen haberse decantado por lo segundo, compitiendo incluso con el mismo Podemos en algunos asuntos. Bien, pues para hablar de este tema, como os decía en la introducción, tenemos hoy a Manuel Llamas, a quienes muchos de vosotros le conoceréis. Manuel es periodista, os he comentado, ya que tuvo un fugacísimo paso por la política y ha vuelto a su oficio, al único genuino que tiene. Y nada, pues ha estado escribiendo Manuel estos últimos días bastante sobre los agricultores. Hizo un buen artículo en The Objective y ha hecho otro artículo más, este lo tenéis hoy mismo, está en portada, en este caso en Libre Mercado, no en The Objective, sobre el tema de la agricultura en general y cómo la agricultura española es extraordinariamente competitiva, a pesar de lo que se está diciendo. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, antes de nada, ya os he dicho antes que Manuel y yo nos conocemos hace muchos años. Manuel y yo, junto a Domingo Soriano, creamos un periódico que algunos conoceréis que se llama Libre Mercado, y es de las cosas de las que más orgulloso estoy de mi carrera profesional. Manuel sigue escribiendo todavía Libre Mercado. Y lo has dirigido muchos años, además. Sí, es el periódico económico Libertad Digital y de lo cual yo también me siento muy, pero que muy orgulloso. Tiene ya un montón de años. ¿Esto fue en qué año? El año 2009, si mal lo recuerdo. 15 años. Pues yo Manuel. Creo que sí, 2008-2009. Sí, en plena, crisis. yo creo que fue el año más 2008 que 2009, en plena crisis subprime. Luego fue el gran cataclismo financiero mundial. ¿Cómo pasa el tiempo, Manuel? ¿Cómo pasa el tiempo? En aquel entonces todavía te quedaba algo de acento gallego, no como ahora que después de tantos años en Madrid lo has perdido en casi su totalidad. Bueno, a ver, Manuel, he leído tu artículo, he leído los dos, tanto el de The Objective como porque a ti siempre te leo, la verdad. Y siempre te leo de ahora y de antes. Y la verdad es que me han gustado mucho los dos. El de The Objective centrabas el balón y en este último que has hecho, el Libre Mercado, lo que viene es a transmitir es una idea de optimismo. No hay nada parecido a una agricultura que se sostenga solo con subsidios en Europa, cosa que cualquiera que viaje por Europa lo sabe porque está lleno de camiones españoles que llevan esencialmente productos agroalimentarios. Sí, efectivamente. Es que, a diferencia de lo que se suele transmitir, yo creo que tanto el gobierno como sus satélites políticos y mediáticos, y por desgracia, en connivencia con algunos partidos, como es el caso de Vox, que yo creo que en este caso concreto se está equivocando de plano, están intentando desviar la atención del problema. Esto no es más que una estrategia muy propia de la clase política, generando relatos absolutamente artificiales para intentar situar a culpables y víctimas. En el caso del gobierno, junto, insisto, algunos partidos de izquierda y también con la connivencia Vox, ahora se está intentando apuntar a la competencia desleal como el principal culpable de los problemas que atraviesa el campo español. En el caso de la extrema izquierda incluso van más allá, ya no hablan de competencia desleal procedente de terceros países, sino que hablan también de los malvados supermercados que no pagan precios justos a los agricultores por la compra de alimentos. Bueno, esto no es más ni menos que una engañifa, que un gran fraude y que una gran mentira. El problema real del campo español, y esto lo saben los propios agricultores y ganaderos, es la política agraria común y especialmente la vinculación de este tipo de políticas que consisten en repartir subvenciones, su vinculación a objetivos medioambientales. La política agraria común, la última reforma que se llevó a cabo es la del año 2023. La política agraria común vigente en la actualidad es el Plan 23-27 y, como digo, se ha vinculado a objetivos medioambientales de reducción de emisiones de CO2, de rotación del campo, de seguimiento de los animales y las explotaciones para vigilar el bienestar de los propios animales, muy propio del animalismo, reducción de pesticidas, aumento de exigencias a nivel fitosanitario, es decir, una serie de restricciones
que no son necesarias, pero que con la excusa de la lucha contra el cambio climático o el calentamiento global, pretenden imponerse, ya se están imponiendo de hecho desde Bruselas, con la ayuda y colaboración, cuidado, esto es muy importante recordarlo, de los gobiernos de los diferentes Estados miembros y de los gobiernos que están en estos momentos dirigiendo el poder político. Algunos hablan de la Comisión Europea como... y es cierto, ellos aspiran a crear una gran superestructura europea, pero hay que recordar que la Comisión Europea, la Unión Europea, no es más que la suma de los diferentes Estados miembros. Bueno, este tipo de políticas verdes es el auténtico cáncer, es el problema del campo no solo español, sino del campo europeo. Y la competencia, la mal llamada competencia desleal, es la excusa o el intento de desviar la atención. ¿Cuál es el problema de los agricultores? Que con este tipo de restricciones, prohibiciones, regulaciones estrictas y absurdas, aumentan los costes de producción. Y como consecuencia del aumento de costes de producción, pues lógicamente están en condiciones peores para poder competir con los productos que llegan de fuera, con alimentos que llegan de fuera. Entonces, para realmente solventar el problema del campo, la crisis que atraviesa el campo, lo que hay que hacer es eliminar estas regulaciones, que es el problema de fondo. Pero lo que pretenden algunos, incluyendo el gobierno, con esta estrategia de desviar la atención hacia la competencia de terceros países, lejos de eliminar estas restricciones, lo que pretenden es imponérselas a terceros países, a las importaciones de alimentos que llegan de fuera. No, con eso no se solventa nada. Es más, de cerrarse las fronteras a los alimentos procedentes de países extracomunitarios, el efecto inmediato va a ser el de subida de precios de los alimentos que vamos a tener que pagar todos los consumidores. Y tampoco va a solventar el problema de fondo del campo español porque debido a este tipo de regulaciones, si se mantienen en el tiempo, si se mantienen vigentes, seguirán reduciendo la competitividad y productividad de las granjas y de las ganaderías y como consecuencia acabarán cerrando. Es así de simple. Por lo tanto, no solventa ningún problema y en última instancia incrementa los problemas, ese cierre proteccionista que pretenden hacer a productos de fuera porque, insisto, eso encarecería en primer lugar los alimentos que comemos todos, que podemos comprar en los supermercados e incluso podría desatar una peligrosa guerra comercial. Si nosotros, por ejemplo, impedimos que los productores marroquíes vendan sus alimentos a la Unión Europea, pues Marruecos puede tomarse la revancha y prohibir la importación de productos procedentes de España. Y aquí es donde se refleja, y estos datos los conoces tú muy bien, Fernando, porque en los últimos días también te has sumergido en ellos, la balanza comercial de España con Marruecos es favorable a España. Es decir, les vendemos mucho más de lo que nosotros les compramos a ellos. Manuel, muy favorable. Ojalá tuviésemos esa balanza comercial con el resto de países del mundo. Vamos, seríamos lo más parecido a China. Claro, entonces, desde ese punto de vista, si nosotros, aplicando esa misma regla de tres, decimos, no, que aquí no vengan tomates ni verduras procedentes de Marruecos. Marruecos podría hacer lo mismo y decir, no, aquí que no vengan productos procedentes de España. Y al final seríamos nosotros, como país, como economía, los que saldríamos perdiendo, porque nuestra balanza comercial es favorable. Les vendemos mucho más a ellos de lo que ellos nos venden a nosotros. Entonces, perdemos esa estrategia proteccionista es un juego en donde todos perdemos, absolutamente todos. Pierden los productores de terceros países, pierden los consumidores nacionales que van a tener que hacer frente a precios más altos y pierden en última instancia nuestras empresas, incluyendo la de los propios agricultores españoles que, perderían mercado porque no podrían vender sus productos a terceros países en caso de desatarse esa guerra comercial. Pero lo curioso, lo más relevante desde mi punto de vista de los datos del sector agroalimentario español es que el campo no debería tener ningún miedo a competir libremente, no solo con otros países europeos y no solo con otros países, terceros países extracomunitarios, sino con cualquier país. Lo que demuestran los datos es que el sector agroalimentario español es tremendamente productivo. Por decirlo de forma sencilla, nuestros agricultores y ganaderos son muchísimo mejores produciendo que los agricultores y ganaderos de África, de Asia y en general del resto del mundo, incluso muy superiores a los propios europeos.
Efectivamente, así es. Estos son datos del Banco Mundial. No se está inventando absolutamente nada, Manuel. Y estos datos están disponibles para cualquiera. La productividad de la agricultura española es fastuosa. Podríamos alimentar a un par de Españas con toda tranquilidad, e incluso a 3 o 4, si no hubiera tantas regulaciones. Como he dicho antes, muchas de ellas absurdas. Yo cada día que pasa, a raíz de esto de la huelga de los agricultores, descubro una regulación nueva que me deja estupefacto. El domingo pasado estaba leyendo la columna de Jesús Cacho en Voz Populi, que es el periódico en el que yo escribo. Jesús Cacho es palentino, de Tierra de Campos concretamente, y esa tierra pues evidentemente la tiene muy cerca porque es la suya natal. Comentaba una regulación, te la decía yo esta mañana por teléfono, Manuel, pero se la voy a comentar a los contraescuchas, que me dejó que no sabía muy bien cómo reaccionar, la desconocía por completo. Cuenta lo siguiente, Cacho. Los eurócratas de Bruselas tienen vetado a los propietarios entrar en sus fincas con la maquinaria agrícola antes del 15 de septiembre. ¿Por qué hasta el 15 de septiembre? Supuestamente para proteger nidificaciones tardías y sobre todo la vida de esos topillos, los ratones de campo, vamos, de los que se alimentan las rapaces que hoy pueblan los cielos ateridos del invierno castellano en esa enorme región, antaño conocida como Campos Góticos, que ocupa el centro de la provincia de Palencia, el norte de la de Valladolid, el este de Zamora y el sureste de León. Nadie osaba desafiar la prohibición, so pena de exponerse a una rebaja de la PAC, la limosna con la que Bruselas tiene sometidos a los labradores europeos. So pena de ser descubiertos arando la tierra por un dron. Esa tecnología que ha venido para convertirse en un enemigo más de una tierra dura surcada por casi todas las desgracias. Bueno, ahí lo tienes. Para que proteger las nidificaciones tardías, no puedes entrar con tu tractor en tu propia parcela. Este tipo de regulaciones estamos hablando. Cuando dicen, es que queréis que se venda cualquier cosa. No, por favor, no estamos diciendo eso. Siempre es necesaria una regulación, como es lógico, pero una regulación razonable, poca y razonable, no esto. Y hay muchas más, ¿eh? No, es que es una auténtica locura lo que han impuesto. Hay otro dato curioso, que es la famosa cartilla digital cuya implantación se postergó precisamente ante las quejas de los agricultores y ganaderos, pero que, a no ser que se anule, se tendrá que aplicar a partir del próximo ejercicio, si no recuerdo mal, en donde el ganadero, a través de un cuaderno digital, un iPad con un programa bastante complejo, etcétera, tiene que hacer seguimiento, ir apuntando todas y cada una de los trabajos que lleva a cabo a lo largo del día, desde qué le da de comer a la vaca, a cada vaca en cuestión, si hay alguna revisión sanitaria, si le pone algún medicamento o alguna inyección. Es decir, y esto se aplica también a la agricultura. Es decir, los propios agricultores te vienen a señalar que en caso de que esto se implemente van a tener que hacer frente a unos costes extraordinarios. Entre otras cosas porque ellos mismos no tienen formación y conocimiento para adaptarse a este tipo de aplicaciones. Y en segundo lugar, porque en última instancia, llevado al absurdo, tendrían que contratar pues a un equipo de asesores, de gestores, para llevarle este tipo de burocracia absurda, absolutamente innecesaria. Lo único en lo que debería entrar de verdad la regulación, el Estado, es en la seguridad alimentaria, que los productos que llegan a nuestra mesa sean seguros para nuestra salud. Pero eso está garantizado desde hace muchísimo tiempo. Ese no es el objetivo de este tipo de regulaciones. Lo que pretenden, en última instancia, es reducir la producción a cambio de paguitas, a cambio de reparto de subvenciones a través de la política agraria común, con la excusa, con el mal argumento de reducir el impacto que tiene el sector primario en el cambio climático, en la naturaleza, etcétera. En última instancia, de lo que se trata es de ecologismo aplicado al campo. Y a veces se olvida, pero hay un caso que a mí me resulta paradigmático de agricultura ecológica aplicada en los últimos años en un país muy concreto, que es Sri Lanka. En Sri Lanka, pues en el año 2019 hubo un cambio de gobierno y, pues mal aconsejados, mal asesorados por una serie de científicos ecologistas, pusieron en marcha su particular transición ecológica hacia la agricultura orgánica. Hay que recordar que Sri Lanka es un país pobre, cuya economía depende fundamentalmente de la exportación de alimentos, entre otros té. Es un gran exportador de té. Bueno, la cuestión es que allí se aplicó de un año para otro y al 100% agricultura ecológica, agricultura verde. Lo que está intentando hacer la Unión Europea, pero de forma más gradual, allí se hizo de golpe.
Bueno, el resultado fue absolutamente catastrófico porque prohibieron completamente el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas no naturales, aparte de otra serie de barbaridades. Como consecuencia de ello, de un año para otro, la producción agrícola de Sri Lanka se despeñó, se desplomó a tasas de 2 dígitos, de tal forma ya no que fueran incapaces de exportar, que era su principal fuente de riqueza, es decir, de vender al exterior, a países extranjeros, sino que incluso, debido al hundimiento de la producción generalizada en algunos alimentos básicos, hubo hambruna. Es decir, Sri Lanka, que se dedicaba a exportar alimentos fuera, empezó a pasar hambre. Ese fue el resultado de la agricultura verde, de la puesta en marcha de la agricultura verde en este país asiático. Y es un poco lo que pretenden hacer en Europa, de forma gradual, no de forma tan radical, pero que en última instancia las consecuencias siguen siendo nefastas porque se traduce en menor producción y, por lo tanto, menor rentabilidad o directamente pues la obligación a que muchas explotaciones tengan que cerrar debido a que registran pérdidas. Pero una vez más, el problema de origen no es la competencia externa, el problema de origen es la política interna. Hablabas antes del impacto del sector primario sobre el medio ambiente. Evidentemente, toda actividad humana tiene un impacto, como es normal. Existimos, estamos aquí sobre el planeta y tenemos que vivir de la mejor manera posible y tenemos que explotar el entorno, es decir, cultivar, tenemos que criar animales si queremos seguir vivos y como civilización. Ahora bien, el impacto, visto de manera general, del sector primario, tanto de la agricultura como de la ganadería sobre el medio ambiente, es positivo. Quienes limpian los montes, quienes se encargan de que el medio ambiente, este medio ambiente, después de miles de años de civilización y de zonas pobladas, se mantenga. Nadie se plantea, o por lo menos nadie en Bruselas, se plantea qué pasaría si el campo se quedase despoblado. Y se quedará despoblado si no hay alternativa de vivir allí. Y no habrá alternativa de vivir allí si ese campo no se le permite ser competitivo. Que a pesar de todo, ojo, que es lo más llamativo de esta historia, es que con todos los palos que les han puesto en las ruedas y que les están poniendo en las ruedas, los agricultores son extraordinariamente competitivos. Estos datos del Banco Mundial de los que hablábamos antes y que llevas tú en tu artículo de Libre Mercado. Caray, los datos son para... la agricultura española, para que nos hagamos una idea, es casi 2 veces más productiva que la de la Unión Europea en su conjunto. Es 4 veces más productiva que la del norte de África y es 11 veces más productiva que la del resto del mundo. Con esos datos, temer al exterior es, no sé, es como si los alemanes, los fabricantes de coches alemanes temiesen al exterior. Bueno, ahora les están empezando a temer a raíz del tema de los vehículos eléctricos. Pero vamos, donde se es competitivo y se sabe. Otra cosa son sectores en los que no lo somos, pero en este en concreto sí, mucho. Somos muy competitivos y, de hecho, hay varios datos. El que has comentado es el más relevante. La productividad del campo español multiplica pues por más de 2 veces la del resto del campo europeo. En concreto, la agricultura española produce más de $40.000 por empleado frente a los 25.000 del resto de la Unión Europea, de la media comunitaria. Los poco más de $9.000 del norte de África, estamos hablando concretamente de Marruecos, es decir, somos 4 veces más productivos, o dicho de otra forma, producimos 4 veces más empleando los mismos recursos humanos que los agricultores marroquíes, y a nivel mundial lo multiplicamos por 11. Bueno, ¿y esto cómo se explica? Bueno, solo hay que ver, yo pongo un ejemplo muy concreto. El pueblo con mayor renta per cápita de España es un pueblo, uno de los de mayor renta per cápita, es un pueblo agrícola. Es el Ejido. El Ejido en la provincia de Almería tiene el mayor número de vehículos de alta gama, Mercedes y BMW, por habitante. ¿Por qué? Pues porque producen todo el año, es el famoso mar de plástico. Producen todo el año y producen de forma muy sustancial y además con una gran calidad de producto. Entonces, también hay que entender una cosa. Estos son 2 datos, ¿no? Pongo otro más encima de la mesa. La balanza comercial del sector agroalimentario es también muy favorable. Es decir, el sector primario, nuestro campo, agricultores, ganaderos y pesca,
vendemos mucho más al exterior, vendemos muchos más alimentos al extranjero que alimentos que compramos de fuera, que alimentos que llegan del exterior. Por lo tanto, eso es síntoma inequívoco de gran competitividad. Es decir, somos superavitarios. Es un negocio muy rentable y es un negocio en el que somos tremendamente competitivos y de los mejores del mundo. Pero curiosamente, nuestros principales clientes no son países pobres, son países ricos. Fundamentalmente exportamos a otros países de la Unión Europea cuya renta per cápita en muchos casos es superior incluso a la nuestra. Exportamos fundamentalmente a Francia, a Alemania, a Inglaterra, etcétera. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que el hecho también de que nuestros principales clientes sean países ricos, eso también nos da un plus de competitividad, en el sentido de que nosotros no competimos con países del tercer mundo a nivel precio, competimos fundamentalmente a nivel calidad. Nuestros productos son de mucha mayor calidad, aunque se tengan, y como consecuencia sus precios suele ser más alto y etcétera, que con países del tercer mundo, porque nuestros clientes, alemanes, franceses, ingleses, prefieren pagar un poco más por un kilo de tomates español que por un kilo de tomates marroquí, cuya calidad es mucho más baja. Por lo tanto, no solo producimos más, sino que además nuestros productos son de mayor calidad. Y eso es lo que explica que el sector agroalimentario español sea superavitario en la balanza comercial, es decir, tengamos una balanza comercial muy positiva. Vendemos mucho más de lo que compramos al extranjero. El valor añadido agrícola por trabajador, que es a lo que se refería Manuel hace un momento, tengo delante los datos que ofrece el Banco Mundial. Están accesibles para cualquiera, insisto. No tenéis más que ir a las tablas del Banco Mundial y encontrarlos ahí. Bueno, el primer mundo es muy productivo. El valor añadido agrícola se calcula dividiendo la cantidad de valor económico generado por el sector, que en este caso sería la agricultura, la ganadería, la pesca, bueno, y habría que sumar también la silvicultura, por el número de personas que trabajan en ese sector. Bien, en España, los datos son del año 2019 exactamente. Estamos hablando de $43.000 por agricultor de valor añadido. Es el mismo que en Alemania, ¿eh? 43.700 es en Alemania. Caray, en Italia son 40.000, algo menos, pero está en niveles bastante altos. En el Reino Unido, por ejemplo, es muy alto, son 55.000. Pero es que si nos vamos a Marruecos nos encontramos con que son 3.400. Nos vamos a Egipto, un país agrícola por antonomasia, con el río Nilo, el milagro del Nilo, y son $7.600 por agricultor. Así que, para que nos hagamos una idea de lo mucho que hacen los pocos que se dedican a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Si a estos pocos les quitas la cantidad de cadenas que tienen encima, esto sería lo más parecido a Nueva Zelanda. Un caso, un país pequeñito en las antípodas, un caso que ya comentaste tú de pasado en aquel artículo de The Objective, que decidieron hace ya muchos años en Nueva Zelanda retirar por completo su política agraria. Adiós subsidios, adiós planes, adiós socialismo agrario, en una palabra. Y bien, hoy vamos a cualquier supermercado en una ciudad europea y nos encontramos productos agrícolas neozelandeses que han dado la vuelta al mundo, más literalmente en el caso de Madrid, porque si hacemos un agujero aquí nos saldríamos en Auckland, está justo en las antípodas nuestras. Bien, ese milagro ha sido posible gracias a las fronteras abiertas y el libre mercado, no gracias a la protección. Los agricultores neozelandeses están cero protegidos, pero a la vez son no solo de los más productivos del mundo, son más productivos todavía que los españoles, siendo ya los españoles muy productivos, sino que además exportan sus productos a todo el mundo y ellos no están en la Unión Europea, no lo necesitan, con buenos acuerdos comerciales les basta. Algo parecido podría suceder con los agricultores europeos y el resto del mundo, si se adoptase el modelo neozelandés y no esta idea sovietizante de vamos a cerrarnos en banda y a proteger, y al final no se protege nada. Porque la Unión Europea, a pesar de todo, sigue siendo muy proteccionista de puertas afuera, a pesar de lo que están diciendo estos días. Sí, totalmente. De hecho, ahora el acento se está poniendo precisamente en un nuevo tratado de libre comercio, el tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur, que permitiría
bueno, es cierto, facilitar la llegada de determinados productos procedentes de Hispanoamérica, fundamentalmente productos alimentarios, sector agrícola, sector ganadero, aunque no solo, también muy relacionado con materias primas, etcétera, pero al mismo tiempo también nos facilitaría enormemente la venta de nuestros productos a esos países, incluyendo el sector agroalimentario. Si es que los datos están ahí encima de la mesa. Nuestro sector agrícola y ganadero es tremendamente productivo, tremendamente competitivo. Es decir, son muchísimo mejores que el resto del mundo a la hora de producir alimentos. Y, por lo tanto, si somos de los mejores del mundo, lo que no tenemos que tener miedo es de competir. Al revés, lo que tenemos que fijarnos es en las trabas absurdas que impone la Unión Europea, que imponen nuestros propios gobiernos y que es lo que en última instancia lastra la competitividad y la productividad de nuestros agricultores. Pero esto es fruto del buen hacer de nuestros agricultores, que llevan muchos años dedicándose a esto y son extremadamente buenos a la hora de gestionar recursos, no solo la explotación del suelo, sino también los recursos hídricos. Es decir, en algunas zonas de España hay escasez de agua y, sin embargo, se ha invertido mucho en innovación, en investigación, en tecnología, nuevas técnicas de regadío para explotar al máximo el uso del agua, incrementando la productividad. El uso de maquinaria. Si es que, ¿por qué nuestros agricultores son mucho más productivos que los agricultores, por ejemplo, de Marruecos o de Hispanoamérica? Pues solo hay que ver cómo producen ellos y cómo producimos nosotros. En cualquier explotación agrícola mínimamente rentable tiene maquinaria, tienen tractores. En muchos países del mundo se sigue arando el campo con la fuerza no solo del labrador, sino de animales. Eso incrementa de forma exponencial la productividad a nuestro favor. Pero luego tenemos también la posibilidad de invertir en tecnología en materia de fertilizantes, en materia de pesticidas, en materia de seguridad alimentaria. Cualquiera que visite hoy una explotación ganadera mínimamente de tamaño medio, verá que hay una tecnología en la gestión de ese tipo de granjas espectacular, absolutamente digitalizado, con máquinas que ordeñan de forma automática y con la mejor optimización posible a las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún miedo a la hora de competir con países terceros. Nuestro sector agroalimentario es tremendamente competitivo, tremendamente productivo y el problema, insisto, no es la competencia que viene de fuera, sino las regulaciones absurdas que nos impone tanto la Unión Europea como nuestro propio gobierno. Estas regulaciones en origen, estamos hablando de allá por los años 70-80, se justificaban en que el campo europeo no iba a ser rentable porque había otros lugares del mundo, como la misma Hispanoamérica, la India, etcétera, que iban a terminar creciendo mucho. África, iban a inundar Europa de productos agrícolas a bajo precio y que había que atar a la gente, a la población, al campo, que era el único modo de que no se fuesen a las ciudades. Sobre esto se justificó la PAC en su origen. Ahora mismo ya no tiene esa justificación. En el campo, concretamente en España, no queda mucha gente, quedan los que tienen empleo, generalmente, sobre todo en ciertas regiones, como agricultores o como ganaderos, que explotan lo suyo de una manera, tecnificada al máximo, de un contraescucha, a quien conocéis los que seguís mi canal de YouTube, porque estuvimos Alberto y yo con él, hemos estado 2 veces en su pueblo de Segovia. Él tiene una Águila Fuente, se llama, que es un pueblo muy famoso, porque es donde se imprimió el primer libro de España. Bien, pues este hombre tiene una granja porcina. Me estuvo explicando el año pasado cómo la explotaba y me quedé sorprendido de un nivel de tecnificación que parecía que más que cerdos tenía una industria de alta tecnología. Esto es como se gestiona la agricultura o la ganadería en España. La idea esa rústica, heredada de otra época, qué sé yo, de principios del siglo XX, que son unos analfabetos que están con la mula, es mentira. Los agricultores y los ganaderos, en muchísimos casos, tienen carreras universitarias, manejan unos medios técnicos solo al alcance de gente
gente que se ha formado previamente y tiene unos conocimientos de agronomía que, en fin, no están al alcance de cualquiera. Esa es la realidad del agricultor español. Ya sé que desde la izquierda y ciertas partes de las derechas se les mira con paternalismo, pero esta gente son grandísimos profesionales, no necesitan paternalismo, necesitan que no se les moleste, como el profesional de cualquier cosa. Sí, y además, fíjate, cuando yo para mí uno de los ejemplos más palmarios de que el libre comercio en última instancia beneficia al sector agroalimentario es la propia experiencia en la Unión Europea. Nuestra integración en el mercado europeo común ha sido tremendamente beneficioso para el campo español, que han podido vender a menor coste, sin barreras arancelarias ni comerciales, sus productos a otros Estados miembros, a otros países socios. Y eso se ha traducido en un aumento espectacular de las exportaciones del campo y la ganadería españolas a otros países europeos. De hecho, como comentábamos antes, la Unión Europea es el destino del 64% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España. Y, de hecho, nuestro principal socio comercial a este respecto es Francia, puesto que es el principal destino de nuestras exportaciones agroalimentarias, después seguido de Alemania e Italia. Por eso me hace, no gracia, sino pena observar cómo algunos defienden lo mismo que critican. Es decir, cuando por parte de algunos agricultores, que como bien comentabas antes son minoritarios, se dedican a parar camiones con productos procedentes de Marruecos, con el fin, en última instancia, de reclamar la prohibición de importaciones de alimentos procedentes de terceros países, es exactamente lo mismo que hacen los agricultores franceses con nuestros camiones cuando pasan la frontera. Si volviéramos al estado previo al nacimiento del mercado común, con barreras arancelarias y comerciales en Europa, nuestro campo lo atravesaría una gravísima crisis, porque fundamentalmente producen para vender al exterior y especialmente para vender a otros socios europeos. Si se cerrasen las fronteras con Francia y con el resto de países europeos, nuestra agricultura y nuestra ganadería quebraría, cerraría literalmente. Y sin embargo, el mercado común, la apertura comercial a nivel europeo ha sido tremendamente beneficiosa para nuestro sector, a pesar de que también competíamos con otros agricultores y ganaderos de Europa que también podrían vendernos nuestros productos en España, fundamentalmente Francia. Pues bien, Francia, que es nuestro principal socio comercial, también tenemos balanza comercial positiva en el sector agroalimentario con los franceses. Es decir, les vendemos más alimentos a los franceses de lo que ellos nos venden a nosotros. Entonces, por eso digo, justamente en uno de los sectores donde somos más competitivos, donde somos más productivos, el libre comercio siempre es beneficioso, pero en este caso concreto, los que defienden la autarquía, los que defienden el proteccionismo, no tienen ninguna razón de ser, no tienen ninguna justificación, porque eso en última instancia acabaría perjudicando a nuestros propios agricultores y ganaderos. Si la guerra comercial que ellos mismos defienden con terceros países se extendiera a otros estados, a otros mercados, como el propio mercado europeo, que ya empieza a haber peligrosas y, desde mi punto de vista, terribles voces proteccionistas que hablan de la necesidad de imponer barreras arancelarias dentro de la propia Unión Europea, si eso fructificara, los principales damnificados serían, sin ningún género de dudas, nuestros agricultores y ganaderos. Bien, lo que ha funcionado en la Unión Europea debería funcionar con todo el mundo. Los seres humanos somos iguales en todas partes y nos mueven incentivos muy similares. Bien, para ir terminando ya, Manuel, el problema de fondo está en el Pacto Verde, que es lo que ha impulsado la mayor parte de estas regulaciones absurdas, como esta que hemos hablado de la tierra de campos, ¿no? De que no pueden pasar a las fincas hasta el día 15 de septiembre. Tomás en Segovia me contó otras que hay en el sector ganadero, que también son sorprendentes.
Acá hay que poner, por ejemplo, las porquerizas al centímetro cuadrado. Tiene que estar, lo tienen todo, absolutamente todo medido. Bien, este pacto verde parece que, y no solo por la agricultura y la ganadería, parece que ha entrado en crisis, porque la industria automovilística también les está enseñando los dientes. Se podría decir que la Unión Europea se ha metido en esto, o con esto, mejor dicho, se ha metido en una aventura de incierto desenlace. Están forzando demasiado la máquina, los eurócratas de los que hablaba Cacho. No saben muy bien la cantidad de fuerzas que han puesto en marcha y el rechazo cada vez más generalizado que hay entre los europeos, que no estamos dispuestos a empobrecernos por las ensoñaciones de unos cuantos políticos en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros. Esto es lo que ahora mismo habría que debatir, el alcance de ese pacto verde y de si podemos llamarle verde, porque si se llevase a sus últimas consecuencias, lo primero en ser abandonado sería el ámbito rural, es decir, lo más verde que tenemos. Más que verde es un pacto rojo, porque en última instancia no es más ni menos que intervencionismo de toda la vida, solo que en lugar de utilizar el típico argumento marxista de la lucha de clases y la explotación de los trabajadores a manos de los capitalistas, pues en este caso es la salvación del planeta. Ese es el nuevo argumento por el que se están dejando llevar pues este tipo de estructuras políticas. Ha fracasado estrepitosamente. Lo estamos viendo en el caso del campo, que ya se ha levantado en pie de guerra contra este tipo de restricciones, que en última instancia les condena al cierre y les condena a tener una menor producción y una menor productividad, por lo tanto, los condena a muerte. Se está viendo también con el sector automovilístico, donde efectivamente la apuesta absolutamente desnortada por el nivel cero de emisiones y, por lo tanto, la prohibición de los coches de combustión, la prohibición de los combustibles fósiles, todo eso está llevando a la ruina a una de las industrias europeas más potentes, más fuertes y más competitivas que teníamos, que es precisamente la industria automovilística, y no solo en Alemania y en Francia, también en España, que nos dedicamos no tanto a la producción de coches como al ensamblaje de los mismos. Tenemos una potentísima industria secundaria en el ámbito de la automoción, por lo tanto nos estamos pegando un tiro en el pie de forma absolutamente absurda e innecesaria, sino que además se vio no hace tanto en el sector energético. Hay que recordar que la Unión Europea apostaba por el cierre nuclear, apostaba por el cierre de centrales térmicas. Hubo un país, Alemania, que apostó directamente por cerrar todas las nucleares que tenían operativas, al igual que ahora pretende hacer España, y el resultado ha sido calamitoso. Europa empezó a depender muchísimo más del gas ruso hasta que estalló la crisis de Ucrania y empezó a ver los problemas que hemos registrado en los últimos años de suministro, encarecimiento de la energía, y en última instancia todo esto se traduce en el pago de una mayor factura de la luz, no solo en nuestros domicilios, sino muy especialmente en nuestras empresas y en nuestra industria electrointensiva, donde el coste de producción depende mucho también del coste energético. Si sube la factura de la luz, no solo a los consumidores, sino a la industria y a las empresas, eso se acaba traduciendo en menor competitividad, menor generación de empleo, menor generación de riqueza. Pues bien, hasta tal punto ha sido un desatino que la Unión Europea, que antes demonizaba la energía nuclear y la inmensa mayoría, bueno, la inmensa mayoría no, y los combustibles de procedencia fósil, pues ha terminado corrigiendo, al menos en parte, esa deriva, y ahora la energía nuclear es energía verde, según la Comisión Europea, y el gas natural es también energía verde, según la Comisión Europea. Bueno, un auténtico desatino, pero que no deja de ser la raíz del problema, Fernando, como bien tú explicas en tu programa, en tu podcast, etcétera, siempre es la misma, que es la planificación central por parte de los políticos, y aquí se ve claramente en sectores muy concretos: agricultura, automoción y energía. Bien, pues vamos a ir terminando ya, no sin antes agradecer a Manuel que nos haya acompañado hoy. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado al otro lado. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo. Solo faltaba. Bueno, nosotros ya nos vamos a ir. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemillas o problemones que tiene Joe Biden con su propio electorado. Los políticos viejos son odiosos porque la edad les ha enseñado que no son nadie para decirle a los demás
cómo vivir sus vidas y aún así, sin la excusa de la atrevida ignorancia de la juventud, siguen mangoneándolo todo. Si además de viejos están mentalmente decrépitos, aunan maldad con ineptitud, en una combinación ostentosamente contraproducente. José es un caso primoroso de todo esto y el resultado es que su principal rival político es él mismo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es martes y 13. Y precisamente como era martes y 13, anduve dándole vueltas durante horas qué tema traía. Y había varios para tratar hoy, y uno de ellos era naturalmente el de la huelga de agricultores y ganaderos, que está sacudiendo no solo España, sino todos los países de Europa, y costaba dar una noticia positiva, o por lo menos un análisis positivo. Pero la verdad es que leyendo a Manuel estos últimos días dije, si es que hay muy buenas noticias que transmitir a la audiencia. El día, ya sabéis, famoso por la mala suerte que es el martes y 13, nada mejor que un programa que viene cargado, no sé si de buena suerte, pero sí al menos de buenas esperanzas. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contracrónica de hoy y nos volvemos a escuchar mañana.